Isla llamada Teatro, con Ed Reseña. ¿Qué le dirías al teatro o a las personas que estén haciendo teatro dentro de 50 años? A la gente que hace teatro le diría, confía en ti. Que la persona que eres funciona para hacer teatro. Que nuestras voces importan mucho. Ojalá sigas transformando vidas, como lo hiciste conmigo. Que pienso que el teatro es el lugar donde podemos imaginar el mundo que cada uno quiere. Que no se olviden que lo importante es descubrir nuevas preguntas. ¿Qué haces besando a la lisiada? Estaría muy bonito. Increíble. ¿Por qué alguien haría algo postdramático con eso? ¿Sigue siendo tan divertido? Sigue jugando. Gracias por aguantar otros 50 años. No sean gachos, volteen para atrás. Escucha, trabaja, lee mucho, toma riesgos. Piensen en el público. ¿Te quieres en el teatro o quieres el teatro en ti? ¿Sigues neceando? Resistan. No sé qué esté pasando ahorita, pero resistan. Que no dejen de creer que es necesario, que no dejen de creer en el teatro. Ojalá siempre estés aquí. Tranquilos, parece que nos vamos a extinguir, pero eso no va a pasar. Vale la pena. Ese sería el mensaje. Vale la pena. ¿Sobreviviste? Y después escribiría, yo creo que sí, tú siempre sabes cómo sobrevivir. Gracias por volver a esta isla. Yo soy Ed Quesada o Ed Reseña. En mi isla hay un atardecer de muchos colores. Estoy comiendo el ceviche de soya que prepara mi abuela. Tengo un vaso grande de agua de Jamaica que hizo mi papá. Y por supuesto, en esta isla hay teatro, mucho teatro. Esas voces que escucharon al inicio son algunas de las invitadas e invitados que vinieron a la isla el año pasado, durante la primera temporada de este podcast. Hoy, para iniciar la segunda temporada, quise hacerlo con esta especie de cápsula del tiempo. Para mí, este espacio, entre otras cosas, es un ejercicio de memoria, de archivo. Y por eso quise recopilar algunas respuestas a la pregunta que hacía durante el final de cada episodio. ¿Qué mensaje le darías al teatro dentro de 50 años? Hay quienes se lo enviaban directamente al teatro como un ente y también quienes se lo mandaban a la gente que estará haciendo teatro dentro de 50 años. Aunque suene cursi, quisiera creer que alguien está escuchando este audio en 2073 o 2074. Si es así, tú que nos escuchas, recibe desde el pasado estas palabras y haz lo que quieras con ellas. Puedes ignorarlas, reírte o quizás encuentres algo que te resuene. Para quienes seguimos en 2024, es bonito pensar en la idea de que estamos creando un puente con el futuro, una especie de diálogo, por más sencillo que parezca. Sí, ya sé que me estoy poniendo un poquito serio, pero decidí empezar así porque esta pregunta ya no la haré durante esta temporada, la tendré guardada, pero al escuchar estas respuestas me surgieron otras preguntas. ¿Cómo será el teatro que se esté haciendo dentro de 50 años en México? ¿Se seguirá montando Vaselina, Mamma Mía, Hoy no me puedo levantar? ¿Tendremos una versión de cabaret? ¿Qué temas estarán abordando los musicales de ese momento? ¿Seguiremos viendo adaptaciones de Shakespeare, Chekhov y de los griegos? ¿Qué obras de la dramaturgia mexicana de la última década se estarán montando en 50 años? ¿Lo que decimos hoy se sentirá viejo para la gente de 2074 o seguirá siendo vigente? ¿Cómo será la difusión y la crítica teatral? ¿Se parecerá a la de hoy o será muy diferente? ¿Qué tan diferente? ¿Qué tanto cambiará el teatro? ¿Qué tanto cambiará el mundo? Quizás mis preguntas son algo pretenciosas, pero nacen desde la curiosidad y realmente nacen más de pensar en cómo lo que hacemos hoy afecta a lo que sigue, a lo que se hará. Y sí, sigo hablando del teatro, pero también supongo que hablo de la vida. Quería empezar así este primer episodio de la segunda temporada, con preguntas y pensando en el futuro. Pero ya pensando en el presente, si es la primera vez que escuchas este podcast, bienvenida, bienvenido, bienvenide a esta isla llamada teatro, donde además de hacer introducciones largas, haciendo preguntas acerca de teatro, también entrevisto a creadoras y creadores del teatro mexicano, específicamente de la Ciudad de México, la verdad.
El año pasado hice varias entrevistas que incluyeron conversaciones con espectadoras y espectadores de teatro. Las puedes escuchar todas o las que quieras en la plataforma en la que nos estás escuchando. En YouTube no están todas, pero sí la mayoría. Hoy conoceremos un poco de la isla de Cristian Magaloni, actor, director, dramaturgo. El que él sea el primer invitado de esta temporada es muy especial porque en 2022, mientras lo entrevistaba en video por la primera temporada de Indecente, recuerdo que pensé que sería bueno hacer entrevistas más largas, que fueran más como una conversación y que fueran solo en audio. O sea, este pensamiento lo tuve después de entrevistar a Cristian, esa vez por Indecente. Entonces, a partir de ahí, ese pensamiento se transformó y se fue convirtiendo en lo que ahora es este podcast. Entonces, me hace mucha ilusión que Cristian sea, por así decirlo, el padrino de esta temporada. En este episodio conversamos de 2 obras que dirige actualmente, que son Ana contra la muerte y La gaviota. De hecho, está por estrenar otras 2 obras de las que hablaré un poquito al final. Y ahora te dejo las cosas que debes saber antes de entrar a esta isla. 1. En esta isla se habla de la muerte. Mucho. 2. Se habla de Chekhov. Del lado festivo, por así decirlo, de Chekhov. 3. Aquí te toparás con algunos recuerdos de la infancia de Cristian. 4. Nos pusimos a echar el chisme sobre las búsquedas del teatro mexicano en la actualidad. Y 5. Esta es una isla oscura, pero a la vez luminosa. Si sigues aquí, qué bueno, porque es momento de entrar a la isla de Cristian Magaloni. La primera vez que vi algo dirigido por Cristian Magaloni fue en el Teatro El Granero, en aquella temporada de 2019 de Los Ojos. Creo que fue hasta Himmelberg que lo vi actuar por primera vez en un escenario, interpretando a aquel cruel y a la vez encantador personaje. Recuerdo emocionarme y estremecerme. Recuerdo soltar las carcajadas con corridos chejovianos e inevitablemente llorar con Mirando al Sol. ¿Cómo olvidar su dirección en algo mucho más oscuro como Hay un lobo que se come el sol todos los inviernos, o en algo un poco más esperanzador como el drama familiar que se presentaba en Mañana? Ver a Cristian como actor es verlo en los extremos, verlo como el escritor Sergio Blanco en La ira de Narciso, donde te confunde, estremece y hasta puede llegar a darte miedo, o verlo como el cuarentón que en la parte de atrás de un café se reúne con su amigo a fumar, beber y ver la vida pasar en Los Aliens, donde te hace reír pero también sientes los dolores por los que atraviesa el personaje. Ver su dirección es ver su trabajo con los actores para emocionar, pero también su uso del espacio para contar estas historias dotándolas de símbolos. Recuerdo salir emocionado y sin saber qué decir después de ver Indecente, no saber qué hacer y necesitar unos minutos para reponerme después de Ana contra la muerte, y reír y pensar sobre mis aspiraciones artísticas y relaciones familiares después de ver La gaviota. Hoy nos acompaña en esta isla llamada teatro, Cristian Magaloni. Ay, me emocioné. Muy bonito. Muchas gracias, Cristian. A ti por estar aquí. Empezamos de esta manera. Eres nuestro primer invitado de esta segunda temporada. Y para empezar te quiero preguntar, si hubiera una isla, Cristian Magaloni, es una isla que llevara tu nombre, o si vieras tu vida como una isla, ¿qué cosas que a ti te representan tendrían que estar en esa isla? ¿Qué se podría ver? ¿Qué se podría tocar? ¿Qué se podría escuchar? ¿Qué se podría oler? Habría un salón de ensayos. No, lo que más amo en la vida es ensayar. Y de hecho me deprimo cuando no ensayo algo. Ahora ensayo demasiadas cosas a la vez y también estoy deprimido, pero por otra razón. Claro. Pero sí, ensayar es mi vida, ¿no? Creo que del teatro lo que más amo es eso. Ya las temporadas las sufro, pero el ensayo y el equipo con el ensayo me encanta. Entonces habría un gran salón de ensayos, habría un teatro chiquitito, no necesitaría un teatro muy grande, okay, ¿no? Un teatro chiquitito donde podamos experimentar, y habría una compañía. Ese sería mi sueño, siempre mi sueño ha sido hacer compañía. Okay. Y habría muchos libros, habría una gran sala de cine, ¿no? Habría una PlayStation.
¿no? Y estaría Sira. ¿No? Okay, muy bien, me gusta esa isla. Ahora, continuando con este concepto de la isla, imagina que tenemos a la gente que nos escucha, tenemos que darle un mapa de esta isla. Entonces, te voy a hacer unas preguntas para poder construir un mapa. Los mapas nos ayudan a conocer los territorios. Y si estamos conociendo el territorio de Cristian Magaloni, pues queremos saber más o menos qué puede haber en esa isla. Ya vimos más o menos qué cosas, pero yo te voy a hacer unas preguntas. Este podcast también está muy ligado a los recuerdos. Entonces te voy a preguntar por algunos recuerdos para ir construyendo como el mapa de tu isla. ¿Te parece? Va. Recuerdo de la infancia. Recuerdo de la infancia, mi abuela en Calafell, que es un pueblo cerca de Barcelona, paseando por el mar recolectando pachinas, se dice en catalán, conchitas, ¿no? Y encontrándonos un trozo de madera donde escribimos soy feliz, soy feliz, soy feliz, y fue mi llavero de toda la infancia. ¡Wow! ¡Ay, qué bonito llavero! Okay. Mi abuela era mágica. Tengo otra anécdota increíble de mi abuelo, pero luego te la cuento. Okay. Esta es parecida a la anterior, pero pues es un recuerdo con tu familia. Mira, te voy a contar el de mi abuela. Y a mí me dejaron, mi madre se vino de México, se divorció de mi padre, entonces me dejó con mi abuela viviendo un año. Y claro, ¿Aquí en México? En España. Ah, en España. Y fue un momento muy duro, ¿no? Y entonces mi abuela me hizo un mundo mágico donde teníamos, lugares mágicos en el campo. Y una vez lo que hizo mi abuela de ya 65, 67 años, es ir a un bosque. Yo estaba fascinado con una serie que se llamaba David el Gnomo, una serie de dibujos animados. Y entonces puso un gnomo de porcelana en un árbol y me dijo, Cristian, vamos a ir a cazar gnomos. Y se había trepado a un árbol la señora de 67 años a ponerme un gnomo de porcelana para que el niño de 5 años lo encontrara. Y creo que es el momento más mágico de mi infancia, ¿no? Wow, ok. Un recuerdo en soledad. Caminatas por Madrid en invierno. Caminatas de horas en el frío en Madrid, pensando, practicando mis escenas de clase, ¿no? Eso es un recuerdo muy marcado. Recuerdo una vez hasta una compañera de piso me vio y yo estaba practicando la borrachera, ¿no? Sí, muy Strasberg, ¿no? Entonces estaba practicando el alcohol en la sangre y entonces la borrachera y se salió todo preocupado. ¿Estás bien, Cristian? Y yo iba por la calle caminando como borracho. Wow. Y mi creatividad funciona caminando. Ok. Sí, y desde entonces la soledad puedo pensar caminando. Ok. Tengo una duda. ¿Tú naciste allá o aquí? Yo nací acá, pero me fui a los 4 años para allá. Okay. Viví hasta los 15, luego regresé de aquí a los 15 a los 20, y de los 20 a los 30 me fui a vivir a Madrid. Ajá. Y a los 30 ya regresé. Regresaste para acá. Ajá. Entonces he estado siempre entre los dos lugares. Entre los dos. Ok. Primera obra de teatro que recuerdas haber visto. Medea, con Marta Aura, que estaba mi papá, era Creonte. Okay. Y la vi 80 veces en el Sergio Magaña. Sí, creo que esto ya me lo habías dicho la vez pasada que te entrevisté por ¿sí? Indecente. Me dijiste lo de Medea y un día después yo fui al Sergio Magaña a ver otra obra y vi la placa. Exacto. Y fue como de... Esa es la primera obra que vi. Ajá. Recuerdo de tu acercamiento profesional al teatro. O sea, ¿cómo fue que decidiste de me voy a dedicar a esto? Yo quería escribir. Entonces, en la época que uno está acabando la prepa y no sabe qué hacer, ¿no? Me metí a muchos talleres de dramaturgia. Y mi padre era actor, y entonces conocía mucho, era muy amigo de Claudia Becker, que era una directora de casting, ¿no? Y le dijo a mi padre que había un casting para mí, para Amarte duele, ¿no? Y entonces yo me escribí mi propio monólogo. Y entonces lo hice muy bien, no era actor, pero lo hice muy bien porque, claro, lo sentía mucho, ¿no? Y yo lo había escrito. Y me quedé. Entonces me metí a clases de actuación. Mi hermano estaba estudiando teatro en la UNAM y me metí de oyente en la FAC y ahí me enganché al teatro. ¿Qué? Uno de tus mejores momentos en el teatro. Yo creo que híjole, hay tantos, pero los ojos, ¿no? Los ojos, pues, mi familia teatral de los
siguientes 6, 7 años está ahí. Anna Kupfer, Beck y Asira, ¿no? Entonces... Y justo en La Gaviota está. Y justo en La Gaviota ahí están todos, ¿no? Fue nuestra primera obra profesional que más o menos gustó, ¿no? Y entonces, pues nos unió mucho y nos hizo mucho equipo en nosotros, ¿no? Okay. Y nos emocionaba mucho, ¿no? Y ahora, uno de tus peores momentos en el teatro. Híjole, yo soy sufridor, entonces sufro mucho. Hay obras que he sufrido mucho. En general me cuesta, pero uno de los peores yo creo que sería antes de estrenar La Orestiada, ¿no? Era como, Dios mío, ¿qué estoy haciendo aquí? En una obra de 4 horas y media, larguísima, ¿no? Estando todo el rato en la escena estaba muy asustado, ¿no? Y aparte hacía mucho tiempo que no actuaba, porque como me había empezado a formar como director y nadie me daba trabajo de director, me quedé en el casting y fue de lo primero que hacía en teatro, ¿no? Entonces empezar con una obra, ya tenía mi edad y había actuado en teatro, pero llevaba muchos años sin actuar en teatro. Entonces fue como un momento de mucho susto. Ya, claro. Y ahora, después de este mapa, te quiero hacer una dinámica donde yo te digo una palabra y tú me dices lo primero que se te ocurra con esa palabra. Va. Estas palabras tienen que ver con Ana contra la muerte y La Gaviota. Ok. ¿Ok? Lo que tú me digas puede tener que ver con el contexto de esas obras o puede ser lo que sea. Va. Éxito. Teatro lleno. Muerte. Rencor. Talento. Asira, Mariana. Ley. La de los amigos. Felicidad. Equipo. Miedo. Que el equipo se desmorone. Enfermedad. Ay, Boris. Sorin. Dios. Dios. Ana. Reglas. Propias. Dinero. Dinero. Nunca. Madre. Madre. Ay, Mariana. Marianas. Noemí. Resistir. A veces es necesario. Justicia. No hay. Dolor. Beck. Fama. Ay, fama. Llegará. Tristeza. Margarita. Teatro. Treplev. Y por último, trascender. Trigorin. Okay. Me gusta cómo tiene mucha conexión con los personajes y el elenco de estas obras, tanto de Ana contra la muerte como La Gaviota. Son las 2 obras que actualmente están en cartelera que tú diriges. Yo las acabo de ver hace poco, las tengo muy frescas y justo las vi para esta conversación. Me parecen 2 obras de las que se puede sacar mucho jugo para platicar y que tengo muchas curiosidades y cosas que preguntarte. Y creo que seguro me sorprenderá algunas cosas que me digas. Empezamos con Ana contra la muerte. Es un texto de Gabriel Calderón. ¿Es uruguayo? Uruguayo. ¿Quieres una anécdota de eso? Sí. La ira de Narciso está escrita para que la actúe Gabriel Calderón. Ok. Gabriel Calderón y Sergio ¿Es amigo Blanco de Sergio Blanco? Tenían una compañía de teatro juntos. Ok. Y entonces, ¿y él actuó alguna vez? Ajá, el primer montaje lo dirigió Sergio y lo actuó Gabriel. Ok. Entonces, todo lo de los hijos que aparece al final de la era de Narciso es el nacimiento real de los hijos de Gabriel Calderón. Ya, claro. Sí. Ana contra la muerte. Bueno, le escribe Gabriel Calderón, uruguayo. Esta obra cuenta con las actuaciones de las Marianas, Mariana Jiménez, Mariana Gajá, Noemí Espinosa y Montse Ángeles Peralta. Para la gente que no sabe o que no la ha visto, ¿de qué va brevemente Ana contra la muerte? Es una obra que va de la lucha de una madre por evitar que su hijo se muera, ¿no? Una madre que no puede soltar a su hijo. De eso va, ¿no? Es una madre que se agarra tan fuerte a su hijo que acaba en un lugar muy oscuro. Y justo cuando leí la sinopsis, yo iba con la idea dije, claro, ok, la mamá quiere salvar a su hijo tiene cáncer, ok, entonces me imaginé un dramón y creo que la gente se imagina que es un súper drama, que sí lo es de alguna manera. Sí lo es. Pero cuando yo lo vi, me topé encontré demasiadas capas sociales, o sea, porque sí habla de eso, pero
primero a mí me sorprendió una cosa. Me sorprendió que al principio te dicen, y la sinopsis te dice, esta mujer es dispuesta a hacer todo. Y hay una promesa de algo que es todo y que hasta la muerte la va a tener miedo. O sea, hay una promesa de eso. Y a veces me pasan las obras que te prometen algo en la sinopsis y no pasa. Y aquí pasa. Y es llevar a ese personaje, el personaje de Ana, a las últimas consecuencias. Entonces, llevarlo a ese extremo, eso por un lado. Y luego, hablar de cosas, porque a partir de que te das cuenta que uno de los obstáculos principales de Ana es el dinero, se va hacia muchos temas que tienen que ver como la justicia, como la ley, como las desigualdades sociales. O sea, hay otros temas ahí mucho más escabrosos. Y es muy fuerte toparte con todo eso. Porque todo eso hace que duela más o que duela de otra manera que si simplemente vieras la historia de una madre luchando por su hijo. Yo te quiero preguntar 2 cosas. 1, ¿cómo te encontró a ti personalmente este texto y este proyecto? Y ¿cómo te agarró como director? Lo leí gracias a Boris Schweman, ¿no? Me lo pasó Boris y me lo pasó durante la pandemia. Y yo estaba escribiendo mirando al sol, que es el mismo tema, ¿no? Entonces lo leí y dije, yo tengo que montar esta obra. Me pegó, la leí de una sentada, me estremeció, me pegó muchísimo. Y es un tema que siempre me ha interesado mucho. En las obras que toco, siempre me gustó mucho. Calígula fue la primera obra que monté y siento que tiene algo de Ana, ¿no? Este dolor contra lo gratuito de la muerte, este rencor contra los dioses y Dios, ¿no? Y el cómo son las cosas. Y entonces ver cómo Gabriel, lo que parece un melodrama incluso chafa, que va de peor a peor, a peor, a peor, a peor, lo lleva hasta el límite y no para, y da un paso más, y da un paso más, y da un paso más, me estremeció. Y luego la gran poesía que tiene Gabriel. Porque sí, la anécdota es de La Rosa de Guadalupe, pero la pluma no. La pluma es de un virtuoso, ¿no? Y hace filosofía, y creo que es una obra muy griega, creo que es una obra difícil de ver. Creo que sí lo voy a decir, es una obra que no es cercana al entretenimiento, es otra cosa. Es una obra que está intentando hablar de una parte que no queremos ver. Ya me estoy explayando mucho. No, sigue. Pero es una obra que no romantiza la muerte, ¿no? Habla de algo que todos tenemos, que es un rencor puro contra la muerte y contra el hecho de que vamos a ser finitos y que la gente que queremos se va a morir, ¿no? Y entonces creo que eso me atrapó desde el minuto 1, ¿no? Tenemos mucha tendencia a romantizar la muerte, ¿no? Y creo que también hay que temerle y darle el odio que se merece. Sí. ¿No? Ahorita que dices eso del miedo y de la poesía. O sea, la obra sí es muy fuerte, pero de repente salen la forma en la que describe, o sea, digo, no he leído el texto, pero cuando escuchas los diálogos, o sea, hay uno que se me quedó al principio, ella habla del miedo y dice algo así como, hay 2 tipos de miedo, los miedos insignificantes y los miedos mortales, ¿no? Y dice, yo quiero, o sea, ella de entender como que, ay, ojalá ya déjame preocupar por estos miedos y solo por los insignificantes, ¿no? Exacto. Te quiero preguntar, ¿cuáles son para ti como esos miedos insignificantes? Pues, híjole, ¿no? Los que todos tenemos, ¿no? Míos, gustará mi obra, no gustará, la entenderán, no la entenderán, ¿no? Le gustó a este, le gustó al otro, ¿no? ¿Tendré dinero, no tendré dinero? ¿Puedo pagar esto, no puedo pagar lo otro? ¿No? Esos son los miedos insignificantes en el fondo. Pueden doler mucho, ¿no? Pero son insignificantes, ¿no? Y los miedos importantes es esos que casi son una pregunta que tiene una respuesta inconcebible, ¿no? O sea, como, ¿qué va a pasar con los que queremos? ¿Dónde están cuando se mueren, no? ¿Qué pasa con nosotros, no? Hay un vacío ahí tremendo, ¿no? Y sobre todo eso que tú empezabas a hablar, ¿no? El miedo a la injusticia real, ¿no? A la injusticia, a la falta de compasión que nos rodea, ¿no? Eso es un miedo real, ¿no? Que cuesta, son miedos que queman, ¿no? Que no se pueden sostener, ¿no? Por eso se llamaba así Mirando al Sol, porque hay una frase de Epicurio que dice que mirar a la muerte es como mirar al sol, ¿no? No se puede ver de frente. Igual con este tipo de miedos, no son miedos que se pueden ver de frente, que solo sientes su calor, ¿no? Y sabes que están ahí, pero ni siquiera lo puedes hacer la pregunta concreta, ¿no? Claro.
Y creo que evocarlos desde el teatro puede que no sea entretenido, pero creo que es terapéutico y creo que es necesario. Sí. Es una obra compleja. ¿Cuál fue tu visión de dirección para el texto? O sea, ¿cómo lo quisiste enfocar? ¿O en qué lo quisiste enfocar? Estamos todavía enfocándolo, ¿no? El teatro tiene eso, que es un trabajo que no acaba en la temporada, ¿no? Pero queremos, o sea, siento que lo que hemos hecho con las actrices, ¿no? Es encontrar un lugar para que el drama nunca se derrame, nunca se suelte, porque si Ana suelta, ya no hay conflicto, ¿no? Entonces, a veces incluso en funciones nos pasa que las emociones... Es una obra muy poderosa y ensayarla ha sido difícil. Mira que he tenido el mejor equipo del mundo. Tengo un equipo de actrices que, no sé, es de mis equipos favoritos en la vida, ¿no? Amorosas, entregadas, generosas, con mucho sentido del humor, ¿no? Y hemos tenido mucho sentido del humor en los ensayos, pero sí hay ensayos que acabamos todos... ¿Qué estamos haciendo? Aterrorizados por el propio texto, porque mueve fibras muy sensibles en el público y en nosotros, ¿no? Entonces, a veces contener eso es difícil, claro, ¿no? Y si ha habido momentitos donde se va en el ensayo general, una actriz no pudo seguir de lo que le pegó, claro, ¿no? Entonces, tuvimos que parar. La otra abrazó a la que no podía y seguimos, ¿no? Y eso en funciones también pasa, de otra manera, pero pasa que el texto le pega tanto a la actriz que se va para otro lado que no es, ¿no? Entonces, claro, sostener ese conflicto a veces no es fácil. Entonces, lo que queríamos es sostener ese conflicto sin suavizarlo, porque el peligro también estaba, mi primera tendencia fue, vamos a suavizar este conflicto, ¿no? Pero creo que también hubiera sido un error, ¿no? Porque leí una entrevista a Gabriel y ahí lo entendí, ¿no? Y escribí esta obra cuando murió mi hermana, en un momento más oscuro. Yo escribo mucha comedia, intenté escribir una obra sin casi chistes, ¿no? Él le encanta, tiene mucho sentido, tiene mucho ingenio, ¿no? Y eso intenté respetar, ¿no? Entonces dejé solo la comedia para el final, para que agarre un poquito ese final. Y creo que se agradece, ¿no? Y ahorita quiero que aparezca un poquito más, pero casi nada. Quiero que sea muy seca la obra. Tiene que ser así, porque si no, entramos en el mismo juego del que me gustó que sale el texto, que es romantizar la muerte, ¿no? Hacerla más digerible, ¿no? Que es como esto de embalsamar los cuerpos, ¿no? O sea, no queremos ver eso, ¿no? Hay una cosa que tenemos un terror de ver la realidad de lo que produce la muerte en nosotros, ¿no? Y lo entiendo, yo también lo tengo. Sí, y lo tiene. Y mucha gente cuando va al teatro no espera ver eso, ¿no? Y no espera, como dices, o sea, espera entretenerse, no espera enfrentarse con eso. Sí. Pero sí creo ahorita lo que dijiste, que tener estas pinceladas de humor ya rumbo al final y también en algunos personajes, porque cabe decir que el personaje de Ana es interpretado por Mariana Jiménez siempre, pero las otras actrices interpretan como varios personajes y algunos sí podrían tener como estos tintes de comedia, ¿no? Bueno, y teniendo ahí a Noemí Espinosa, sí, reina del clown, entonces tiene un personaje ahí divertidillo. Es encantador, me encanta. Sí, sí, y entonces es eso. Ahorita que mencionaste el equipo, que mencionaste a las actrices, también me llama la atención el equipo creativo que tienes. Y hubo dos cosas que me llamaron mucho la atención, que fueron la escenografía y la iluminación. La escenografía, el utilizar como estas plataformas que suben y bajan y estos LEDs, a mí, o sea, yo sé que hay cosas que no significan nada, pero yo lo pensaba y decía, claro, es que la obra también habla mucho del poder y de la desigualdad, o sea, de cuando estás abajo y cuando estás arriba y cómo se plantea. Y de repente hay algo que me encantaba, que era cuando las plataformas bajaban, de repente agarraban desprevenida a Ana, al personaje de Ana Mariana, y entonces es como, claro, también todo se mueve, o sea, todo está cambiando y ella está reaccionando a todo. Entonces, dime. Esa es la idea central. Ah, sí. De ahí partimos. ¿De qué? ¿De cuál? Del mundo girando alrededor de Ana sin que ella pudiera controlarlo y girando injustamente tramposamente alrededor de ella, emboscándola una y otra vez, ¿no? Esa fue la idea, eso es lo que yo lo tenía muy claro, ¿no? Al principio partimos como de, no vamos a mover a Ana de un solo lugar. Y entonces
todo se genera a su alrededor y al final decidimos, no, hay que moverla, pero que el mundo se vaya construyendo. Por eso no se baja más que en un momento de las plataformas, ¿no? Sí, ajá. Que no voy a decir cuál Sí, es, yo pero, sé, ajá. Sí, pero entonces está siempre el mundo sucediendo y por eso les sorprende, jugamos a que les sorprende cuando bajan, les sorprende cuando entra la música, les sorprende cuando se prende un LED, ¿no? Es como el mundo está conspirando contra ella, Dios está conspirando contra ella. Sí, justo. Y ahí, por ejemplo, o sea, ese concepto fue junto con Emilio, o tú llegaste con la idea, o cómo lo Yo construiste. llegué con la idea y Emilio construyó las plataformas, ideó las plataformas. Él tenía muy claras las plataformas en X, ¿no? Que subían y bajaban, y los LEDs, ¿no? Okay. Y entonces eso lo fue construyendo Emilio y con la idea, con la ayuda de María hicimos una iluminación que sostuviera todo eso, ¿no? Justo, eso iba al otro tema, la iluminación. Hay un detalle de la iluminación que tiene que ver, bueno, hay dos. Hay uno, no voy a spoilear, pero hay uno que la iluminación presenta un personaje importante que nunca vemos. Y nos da a entender que ese personaje está ahí. Muy ¿no? bien, sí. Entonces, me gustó mucho ese detalle y me gustó también esta combinación de luz y oscuridad, que incluso hay ciertos diálogos que están en la oscuridad. Entonces, como este trabajo... con María, o sea, a esto me refería cuando leí en la intro esto de los símbolos, o sea, y lo vi en La Gaviota también, ¿no? Con los globos, por ejemplo. O sea, como esta idea, y ahí es mi conexión un poco con la luz y la oscuridad, o sea, cómo está presente en tus dos montajes de forma diferente, ¿no? Muy distinta, porque el otro es muy, muy romantizado. Claro. ¿No? Son muy distintas las obras, pero hay algo que si te fijas, ¿no? O sea, que mis montajes es una obsesión que tienen que ver con las ventanas y la luz. ¿No? Siempre hay ventanas y luz, ¿no? En Mañana, en Mirando al Sol. Es general porque eso de un mundo que entra en este mundo, me encanta la idea, ¿no? Y creo que si no hubiera sido director o actor, sería iluminador. Es lo que más me gusta en la vida. O sea, me encanta el proceso de montar luces, me encanta acompañar a las personas que iluminan mis obras, ¿no? Estar con María ahí sentado, viendo cómo trabaja, me encanta, ¿no? Porque creo que esa es la magia del teatro. Más allá de la escenografía, más allá, el poder apagar a uno, subir a otro, es jugar a crear un mundo, ¿no? Y estar... Entonces, la luz a mí me fascina. Y entonces, le doy mucha prioridad en mis obras a la luz siempre. Sí. Las pienso a través de la luz. Sí, sí lo he notado y se nota. Y justo, por ejemplo, yo me he dado cuenta, y ya lo he dicho aquí, que una de las cosas que descubro que me hacen llorar de las obras de teatro es la iluminación. A mí también. O sea, un cambio de luz, algo en el momento. O sea, hay algo ahí, ¿no? Es súper potente porque apela mucho a la belleza, ¿no? De las cosas, ¿no? Entonces siento que la luz puede hacer algo sumamente bello, ¿no? En la escena, sí. Tengo una pregunta que me interesa hacer, que es, esta obra es escrita por un hombre, dirigida por un hombre y actuada por 4 mujeres, donde su protagonista es mujer y donde habla de la maternidad, de las mujeres en ciertas situaciones, de riesgo, sin mencionar los temas escabrosos a los que Ana se enfrenta. ¿Cómo fue para ti enfrentarte, por ejemplo, a esa sensibilidad o a los temas de la maternidad? ¿Cómo fue el trabajo con ellas también? Maravilloso, porque tengo 3 actrices que son madres, ¿no? Noemí, Mariana Gajay, Mariana Jiménez, ¿no? Monse no, pero es una sensibilidad pasmosa, ¿no? Y es una actriz increíble, la verdad. Pero ese equipo fue, para mí, digo, esto siempre suena mal, y más en estas épocas, ¿no? Pero siento que soy una persona, no creo tanto en lo femenino y lo masculino, pero bajo los rasgos o que le damos a lo femenino y a lo masculino, yo siempre me considero una persona muy femenina, ¿no? En sensibilidad y en manera de estar y en cosas, ¿no? Y me conmueven mucho los temas femeninos. De hecho, tengo un proyecto que quiero hacer hace 3 años, que ya saldrá, ojalá, pero que no dejaban dirigir a un hombre, porque es un tema muy femenino. Y le escribí una carta a la dramaturga y me lo cedió, ¿no? Porque hay algo que conecto con eso. Y de hecho, cuando dirijo, yo a veces actúo los personajes. Me salen mejor los femeninos que los masculinos. Hay algo que mi sensibilidad está muy... Ahora, no tengo ni idea de lo que es ser madre. Claro. ¿No? Ahí sí no tengo nada. Y ahí es donde me apoyé mucho en mis actrices y donde lo hablamos mucho, intervinieron mucho, crearon mucho del sustento
¿no? Sobre el que creamos la obra, ¿no? Aparte, Mariana Jiménez, que piensa a un nivel brutal, ¿no? Noemí, que tiene una inteligencia brutal, ¿no? Y la Gajá, que es puro corazón, ¿no? Crearon una base de discurso muy bonita, ¿no? Entonces, toda la primera etapa casi ni ensayamos, hablábamos, y eso ayudó mucho a generar los consensos alrededor de Ana, ¿no? Y entender a Ana, porque no es un personaje nada fácil. Es muy complejo. Es muy difícil de entender, parece tonta, parece que solo tiene una manera, ¿no? Luego es hiper profunda, ¿no? Luego tiene una capacidad de amor infinita, pero al mismo tiempo es aterradora, esa capacidad de no soltar, ¿no? Entonces, siento que descifrar a Ana la pensamos muchísimo, ¿no? Y yo la entendí un poquito mejor gracias al filtro de las actrices, ¿no? A pasar por su sensibilidad y que me devolvieran lo que ellas sentían y pensaban, ¿no? Y creo que sin eso no sería nada Ana lo que es, ¿no? Yeah. No, y se nota en escena la sensibilidad. Yo estaba muy cerca, entonces todas en algún momento tienen un momento fuerte, ¿no? O sea, Ana tiene toda esta construcción, el personaje de Ana que hace Mariana, pero Mariana Gajá, Noemí Espinosa y Monse tienen momentos donde no, o sea, donde es muy fuerte lo que les toca decir en cierto personaje o hacer, y las estás viendo a los ojos y les está pasando. O sea, yo que las veía cerca era, o sea, esto está sucediendo. Les pasa. Sí, y eso es fuerte. Y eso es cierto. O sea, yo salí de la obra y como que no, o sea, como que no sabía qué hacer, me quedé parado en un lugar. O sea, como que me quedé parado así y pasó un tiempo y luego dije, ¿qué hago? No, como que no ubicaba dónde estaba y luego fui al baño, como que me eché agua y luego dije, bueno, ya. Y ya subí y me quedé a comer ahí en el péndulo, pero como que o sea, y eso me gusta, pero sé que eso también puede asustar a la gente, ¿no? Sí. O sea, yo lo puse en Twitter y alguien me puso, por eso no la veo. Entonces, y creo que también son conscientes de eso. Está bien, ¿no? Sí, la gente... No hay que ir a sufrir al teatro, ¿no? No es a pasarlo mal. O sea, se puede pasar y se puede sufrir en el teatro, pero no hay que ponerse a prueba en el teatro. Claro. ¿Sí me explico? Claro, claro. No hay que ir a ponerse a prueba de a ver cuánto aguanto. No, si no tienes ganas, no vayas. Claro. No, respétate eso, ¿no? Y si quieres contactar con eso y crees que te puede hacer bien, vente, ¿no? Claro. Sí, siento que... Sí, que tengo que agradecer mucho a Ana que me apoyara en montar este texto, que yo desde un principio sabía que eso iba a pasar con este texto, ¿no? Pero va empezando y todavía no... O sea, creo que... Bueno, ¿cómo han sido las reacciones del público que la ha visto? Raras, ¿no? Siento que el público... Sí, hay una cosa, hay un shock ahí, ¿no? Siento que... No sé, la primera función salió una mujer, ¿no? Diciendo, mira, no puedo decir que me gustó la obra, ¿no? La pasé muy, muy mal. Pero luego empezó a hablar de algo, ¿no? Propio y pasó. Siento que tiene un poco el efecto que también tenía Mirando al Sol, que siento que es que la gente llegaba y se acercaba a contarme sus cosas después de la función, ¿no? Y siento que en ese nivel estas dos obras funcionan muy bien, ¿no? Una desde un lugar mucho más romantizado y amoroso también, ¿no? Y otra desde un lugar más frío y oscuro, ¿no? Sí. Pero siento que destapa algo, ¿no? Ahora hay cosas que no hay por qué destapar. Y ya ahí el público escogerá que destapa y que no, ¿no? Siempre el público tiene elección en cuanto a... Y hay gente que dice, yo no, y yo no, ¿no? No, y hay gente que desde el inicio, o sea, hay gente que entra totalmente y hay gente que no entra. Que no entra, sí. Y es una decisión totalmente válida, ¿no? Ahora, eso es lo que me gusta de la obra, porque no es tramposa. Pareciera que el melodrama es tramposo por cómo está construido en esta cosa, pero no te obliga a entrar. No te está manipulando para que entres. ¿Sí me explico? Sí. Y eso me parece muy, muy honroso del texto. Desde la primera escena te dice esto va a ser de esto. Y se va hasta el fondo. Y hasta el fondo. ¿No? Y no está intentando que te caiga bien los personajes y que empatices con ellos. ¿No? Y de hecho no te caen bien. Claro. ¿No? Sí, no. Entonces eso es bonito, ¿no? También el riesgo que tomó Gabriel en ese sentido, ¿no? De dejar un poco, de sacar un poco
la ficción de la manipulación, ¿no? Es algo que tiene Haneke. Yo amo mucho a Haneke, ¿no? Que manipula, y este también, ¿no? Pero no es la manipulación de Lars von Trier, ¿no? Es una manipulación a las claras. Es una manipulación de te estoy manipulando. Entonces ya, si yo te digo que te estoy manipulando. Claro. ¿No? Y siento que esto tiene esta obra. Esto es así. Te voy a torcer el corazón, ¿no? Desde la primera escena. Y va más, 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 y va más. Y en ese proceso hay gente que dice, yo ya. ¿No? Y pues sí, está bien, está válido. ¿No? Ay, podría seguir hablando más, pero ya vamos a terminar esta parte de Ana contra la muerte. Pero en un momento yo pensaba y decía, ok, no está romantizando la muerte, pero ¿no será que en un momento está romantizando la maternidad? O sea, ¿no se llegaron a pensar eso ustedes o las actrices? Lo hablamos muchísimo y yo creo que está... Ahí va a ser peligroso esto que digo también, pero está un poco sacando la parte más oscura de la maternidad. Porque, bueno, esto es un poco spoiler, pero el momento donde el niño quiere irse y está contento con irse y la madre no lo suelta. ¿No? Siento que de eso habla en el fondo. ¿Sí me explico? De algo muy insano de Ana. ¿No? Sí. Que no suelta, no habla, no está romantizando la maternidad. Parece que está jugando ese juego, pero al revés te dice, el otro ya quería irse. Y ella sigue ahí. Sí, es más por ella que por él. Es más por ella como él. O sea, ya no tiene que ver con maternidad, sino tiene que ver con ella. A esa conclusión llegamos a lo largo de las sesiones. No tiene que ver con el hijo. Ya. Wow. Okay. Está más allá, ¿no? De hecho, el hijo dice, mamá, basta, no llores. Es verdad. ¿No? Ya para no seguir spoileando y no dijimos casi nada, pero ya para ir cerrando, ¿qué ha despertado en ti este proceso? O sea, ¿qué temas, qué preguntas, qué cosas ha despertado en ti? Ha sido el proceso más amoroso, de los más amorosos que he tenido, más fáciles. En un sentido de equipo, ¿no? Hemos tenido que poner mucho sentido del humor para no derrumbarnos, ¿no? Y siento que la gaviota también es muy dura. Siento que la gaviota y esta me han destrozado un poco anímicamente. Ahora estoy en una etapa de destrozo. Porque me pega, no lo puedo evitar, pero sí me pegan y las dos me pegan mucho, ¿no? Desde lugares muy distintos, pero siento que sí es rudo a veces hacer teatro, ¿no? Y quieras o no, solo nombrar algo te sucede. Entonces la imaginación es muy poderosa. Estar ensayo tras ensayo, escuchando esas palabras, viendo esas funciones, ¿no? Viendo cómo actores intentan sensibilizarse a esos temas, Oye, ahorita lo digo y me emociono, pero sí me ha calado emocionalmente. Claro. Ahora voy a hacer una comedia muy divertida. Muy bien. Muy bien. Eso te iba a decir, justo porque también veo en los... Sí, ya te hace falta la comedia. Sí. Como actor, ¿no? Como actor y como director. Ah, ok. Sí, 2 comedias. Muy divertidas. Ok, qué bueno, qué bueno. Sí. Para balancear, porque justo cuando estás haciendo el repaso de lo, en las cosas que te he visto, hay como ese balance más o menos. Hay cosas muy oscuras y hay cosas mucho más divertidas, ¿no? Entonces creo que ahí está como más... Sí, esta la siento como... Ana contra la muerte, para acabar, la siento como una continuación del Lobo. Siento que incluso tiene la misma estética. Claro, sí es cierto. Tiene la misma búsqueda. Sí es cierto. ¿No? Siento que hay como una más refinada. Siento que el Lobo era pues, otra etapa, ¿no? Esta la siento más pulcra, ¿no? Pero estéticamente incluso siento que tiene... La veo y digo, ay, Dios mío, no podría estar haciendo el Lobo, ¿no? Sí es cierto. O podría ser el Lobo sobre esa cosa, ¿no? Sí es cierto. Sí. Ahora que lo pienso, tiene sentido. Sí. Pero bueno, cerramos Ana contra la muerte. Está de viernes a domingo en el Foro La Gruta, en el Centro Cultural Helénico. Los viernes a las 8, sábados y domingos a las 6, hasta el 28 de abril. Exacto. Ahí van a estar para que vayan. Ya se les advirtió, ya si escucharon este podcast, ya van preparados. Y de ahí vamos a pasar a La Gaviota. La Gaviota. Pasamos a La Gaviota. Yo la acabo de ver justo ayer, o sea, el día que estamos grabando, un día antes yo la pude ver. Como te comentaba, yo casi no... hay mucha gente que tiene muchas referencias de La Gaviota porque ha visto muchos montajes con muchas actrices. O sea, como que es una obra muy querida y como en México que se ha montado, o sea, tienen varios referentes, ¿no? Y también se han hecho como otras interpretaciones a partir de La Gaviota como más libres, ¿no? Sí. Pero esta es La Gaviota. O sea, es adaptada por ti y por Roberto. Y para empezar te quiero
bueno, para la gente que no, es una obra de Chekhov, ¿de qué va? ¿Cuál sería como la premisa o como la línea de La Gaviota? Pues La Gaviota es la historia de una familia, ¿no? Y de cómo no pueden enfrentarse a esos problemas. De eso va en el fondo, ¿no? Y de cómo no ven a un hijo que tiene muchos problemas, ¿no? Pero va de gente que no quiere ver. Wow. Va de gente que quiere pasársela bien y en ese pasársela bien no ve. ¿Qué querían lograr ustedes con esta adaptación? O sea, ¿cuál fue su visión para esta adaptación? Desde la adaptación escrita y luego ya la dirección. A mí me interesaba mucho llevar... Bueno, era un ejercicio que teníamos Becky y yo desde hace tiempo, ¿no? Y nuestra premisa también era como ver cómo Chekhov funciona tal cual con el mundo actual, ¿no? Y cómo cala, ¿no? Porque la obra habla de una historia que hemos escuchado 1000 veces, ¿no? De no vi lo que le pasaba a mi hijo, no vi lo que sucedía ahí, ¿no? De eso va. Y yo soy muy fan de Chekhov y creo que Chekhov muchas veces le quitan el corazoncito, que son personajes que quieren divertirse, ¿no? Hay un cuento que amo, que hay una referencia ahí en La Gaviota, que se llama Tres rosas amarillas, que es de Carver, que es el gran heredero cuentista de Chekhov, ¿no? Chekhov, más allá del teatro, es un gran cuentista, es más conocido como cuentista que como teatrero. Y hay un heredero que se llama Carver, Raymond Carver, y tiene un cuento que le hace homenaje a Chekhov que se llama Tres rosas amarillas, que es la muerte de Chekhov. Narra la muerte de Chekhov. Y narra como en un ¿cómo se llaman? En un retiro, él tenía tuberculosis, ¿no? Para cuidarse de la tuberculosis en los Alpes, creo. Ya estaba muriendo y la mujer le pide una botella de champán y celebran mientras muere, ¿no? Porque Chekhov es eso, es alguien que bebe champán incluso cuando se está muriendo, ¿no? Y eso es lo que tienen las obras de Chekhov. Tiene una mirada tan imparcial que no le puedes ir a ningún personaje, ¿no? Y todos, pero es muy amorosa su mirada. A veces lo montan como con personajes muy oscuros. Y yo siento que no son nada oscuros. Siento que son personajes perdidos como nosotros, ¿no? O sea, que no se enfrentan tanto a sí mismos porque es difícil, ¿no? Y que en realidad no entienden de qué va la puta vida. Perdón por la grosería. No. Y entonces pues deciden que lo mejor es pasarla lo mejor posible, ¿no? Sí, justo lo que pasa aquí. Y por ejemplo, ahorita quise estos personajes llevarlos a un lugar oscuro. O sea, yo pienso, digo... No la había visto ese montaje, pero la había leído. Entonces, también ya viendo lo que hicieron, digo, claro, es que Treplev y Masha, por ejemplo, podrían haber sido a mucha más oscuridad, ¿no? O sea, pienso que son personajes que siempre están como en ese lugar un poco más... O es mi interpretación, ¿no? O sea, sí, claro, que están un poco más en ese lugar. Pero aquí justo lo que dices... se resalta mucho esta idea de huir de los problemas y del vivir el momento, como de ese momento de festividad y de estamos aquí y de nos la estamos pasando bien, ¿no? A pesar de todo esto que está, del elefante en la habitación, por así decirlo, ¿no? Eso es, sí, porque Treplev y Masha parece muy triste, pero hace teatro de su tristeza. ¿Sí me explico? Sí. Si no puedes encontrar a alguien que dice... Llevo luto por mi vida, ¿no? Claro. O sea, tú escuchas a alguien por la calle decir, llevo luto por mi vida y dices, ay, qué divertida. No dices, ay, qué triste, porque en la manera en que lo dice, ¿no? Hay mucha comedia, ¿no? O arrastro mi vida como una larga cola de vestido, ¿no? O sea, alguien que puede decir eso es que tiene una capacidad de teatralizar su propio sufrimiento, entonces de darle sentido del humor a su propio sufrimiento, porque son personajes inteligentes, no son personajes literales, ¿no? Entonces son personajes que les pasa algo y saben que les pasa, no pueden hacer mucho con ello, entonces se ríen de eso, pero entienden lo que les pasa. Sí, yo te digo, no tenía mucha referencia, yo la vi y rescato esto, pero había escuchado comentarios de que parecía como una versión muy ligera de Chekhov, ¿no? O sea, que había como mucha, o resaltar esta parte de la comedia, esta parte ligera, pero que al final, aunque esté, sobre todo en los primeros 2 actos, pues sigue pasando lo que pasa, ¿no? O sea, es tal cual. Sí, y creo que así está escrita, digo, esa es mi versión, ¿no? Obviamente, y mi manera de verlo, pero no sé, nadie se tiene que enterar. O sea, para no ver que un hijo que se intentó pegar un tiro se va a pegar un segundo, ¿no?
hay que hacer algo para eso, ¿no? Sí, siento que es muy importante, por eso me importaba mucho, ¿no? Ver cómo es esto de no ver que alguien que tú quieres está muy mal, ¿no? Es ver a Philip Seymour Hoffman o a ¿cómo se llama el otro? El de Jack, ¿no? Que tiene una visión, ¿cómo se llama este actor? Se me fue. Robin Williams, ¿no? Que parecen súper felices y tal, pero todo el mundo se pregunta, para mí eso es la gaviota, ¿no? Porque si no, no cae al final. Claro. ¿No? Si no es, bueno, ese chavo se va a suicidar desde el minuto 1. ¿No? Spoiler a quien no la haya visto nunca, sí, pero claro, no importa. de eso va, ¿no? Sí, de eso va. Ajá. Pero esa es mi visión, ¿no? Y eso es lo que intentamos, ¿no? A veces en gente cae muy bien, en gente dicen que le falta drama, ¿no? Pero bueno, es sensibilidades, maneras de ver la vida, ¿no? Y maneras de entender Chekhov, ¿no? Algo que me di cuenta, corrígeme si estoy mal, o sea, sí es más ligera, pero también siento que también el foco está donde dices, sí, en esta cuestión del hijo y de no darse cuenta de lo que sucede, pero también, y en los personajes, pero también siento que está en el teatro y en también dar un comentario del teatro actual, del teatro mexicano, creo yo. No sé si mexicano, pero sí habla mucho del teatro y ahí hay unos chistoretillos ahí como que medio van saliendo. Pero en general yo la siento que sí habla mucho del teatro, o sea, que tiene más cosas del teatro y de la actuación que el propio texto. Sí. Bueno, el texto tiene mucho, sí tiene pero mucho. del teatro de la otra época. Claro, entonces hicimos la chamba de que porque la chamba era cómo hacer que lo mismo que resonaba ya resuene con nuestra sociedad de ahorita, ¿no? Entonces, ahí no podemos hablar de las obras costumbristas que critica Treplev en su monólogo, ¿no? Tenemos que hablar de otro tipo de teatro, de otra manera de hacer teatro, que es la visión de Treplev, ¿no? Si a mí me preguntan, yo soy más del team Arkadina, ¿no? De hacer teatro. Y lo que dice Treplev es otra cosa, ¿no? Es otro tipo de team que no soy tan fan, pero me gusta verlo, ¿no? Claro. Y a pesar de que la obra de Treplev no creo que ahí conseguimos algo muy bonito. Estamos muy orgullosos de ese momentito porque la obra de Treplev parece buena en un momento, parece que va a salir bien y luego se descompone, ¿no? A lugares increíbles, ¿no? Porque hay talento en Treplev también y hay una visión del teatro que también es válida, ¿no? Entonces, lo que yo intenté con la adaptación es no criticar a nadie, criticarnos a todos. ¿Sí me explico? Como repartirle un poquito a todo el mundo para eso, reírnos un poquito de nosotros también, ¿no? Sí. Sin que tomar partido por ninguno. Ahora, el montaje tiene una manera de ser, entonces toma partido por un tipo de teatro también, ¿no? Porque el montaje está ahí, ¿no? Pero en lo discursivo pues, se burlan de todos, ¿no? Claro. Se burlan del teatro político, se burlan del teatro posmoderno, ¿no? Se burlan del teatro clásico, ¿no? Entonces le intenté como repartir un poco a todos. A todos, claro. Sí. Yo te que hablas de Treplev, justo me quedé pensando mucho en eso, que eso está en el texto y que está aquí también, pues que él habla mucho de las nuevas formas, ¿no? Y aquí este texto de darle una oportunidad al teatro, ¿no? O sea, como de las nuevas formas. Y entonces pienso mucho en... Hace poco alguien me decía como que veía las obras actualmente y sentía que todas... El año pasado me dijo, y sentía que todas eran iguales, ¿no? O sea, como que las teatralidades eran las mismas. Entonces mi pregunta es si tú crees y de qué manera... Bueno, a lo mejor no tienes claro de qué manera, pero si tú crees que las formas podrían renovarse. Yo creo que hay gente... O sea, creo que sí, se podrían renovar, ¿no? Siento que la misma Gaviota está intentando eso, ¿no? De una manera, no tal vez desde lo postdramático, ¿no? Pero sí de la actuación, sí intentamos algo distinto, ¿no? Y con ese texto, y lo intentamos, y a veces nos sale y a veces no, total. Pero sí creo que hay un intento también en la escena mexicana de romper con cosas, ¿no? Tenemos a gente como Ana Carsis Ramos, ¿no? Que para mí hace un teatro muy válido, ¿no? Yo sé que a él no le gusta la gaviota y que no entiende que se monte la gaviota, ¿no? Porque lo puso en Facebook. Está bien, ¿no? Pero él está intentando crear otro tipo de discurso también, ¿no? Y luego de repente hay gente... Gaitán. Gaitán es un referente de hacer un teatro desde un lugar distinto, rompiendo las formas, ¿no? Y ha sido súper aplaudido, ¿no? Y hace cosas increíbles, ¿no? A veces le quedan, a veces no, como a todos, claro. ¿no? Pero sí hay mucha búsqueda en lo dramatúrgico como ellos, ¿no? Y también empieza a ver en la actuación. Diego lo intenta,
¿no? Y a veces le sale y a veces no, como a todos. Pero también intenta llevar las obras a otro tipo de actuación, ¿no? No sé, creo que hay búsquedas en diferentes campos, ¿no? Luego Mauricio también, ay, se me fue el nombre, Martín Acosta, ¿no? Desde la puesta en escena. Buscan renovarse desde la puesta en escena. O sea, que siento que el teatro busca formas desde distintos lugares y todas son válidas, ¿no? Martín Acosta hace unas cosas con la escena brutales, ¿no? De una creatividad, de una teatralidad innovadoras, genuinas, ¿no? Él desde la escena, otros desde el texto, otros desde la actuación, ¿no? Y a mí me parece que hay una gran búsqueda en el teatro mexicano, ¿no? Sí la hay, ¿no? A veces somos muy criticones y no la queremos ver, ¿no? Porque a veces no nos sale y está bien, ¿no? Pero hay búsquedas muy válidas en el teatro mexicano, muy válidas, ¿no? Sí. Y podría seguir con nombres, muchísimas. Isabel Toledo, ¿no? Sí, justo. Sí. Mariana Jiménez misma, ¿no? Bernardo Gamboa. Hay miles de gentes haciendo cosas que no saben cómo hacer, pero están intentando buscar nuevas formas. Claro. Sí, totalmente. Sí, porque también cuando buscas nuevas formas siempre va a haber alguien que te va a decir, eso no es nuevo, eso lo hizo alguien en 1985. Claro. ¿No? Y probablemente sí, pero es nuevo porque tú lo estás trayendo ahora, ¿cómo te estás? O sea, porque tú eres otra persona, porque tú lo estás haciendo desde ti mismo y en esta actualidad que es diferente a la de, o sea, en este contexto que es diferente al de 1985, ¿sí me explico? O sea, eso ya lo hace diferente, o sea, y también nos pone a pensar por qué estamos llegando a esas cosas que antes se hicieron, a lo mejor no funcionaron y ahora sí. No sé, pues por decir algo. Pero vas muy bien, ¿no? O sea, siento que es muy cierto, ¿no? O sea, pensar el teatro y darle una perspectiva totalmente nueva, pues no sé, ya se ha hecho todo, desde sacar el teatro del teatro, hasta hacer teatro en casas, hasta, no sé, creo que no va por ahí, ¿no? En el sentido es de que el asunto sea la búsqueda y no el resultado, ¿no? De ponernos en el problema de no saber cómo hacerlo e intentar hacer algo distinto, ¿no? Sí. No porque el hecho de que sea distinto, sino para que la ficción pase un poquito mejor. Ponernos en el problema de cómo hacer que la ficción suceda un poquito mejor. Claro. Sí, para que llegue, pues, que al final es el punto. Y salir de las fórmulas que a veces sí pesan. Eso sí es real. Sí. En el cine y en el teatro también. Claro. Para cerrar esta parte de La Gaviota, ¿con cuál de los personajes de La Gaviota te identificas más en este momento? Híjole, yo soy Treplev. Ok. Yo soy un Treplev. Ahorita Sira me decía, deja de ser Treplev, estoy cansada de ser Nina. ¡Oh, wow! Porque soy así, soy... Wow. Soy muy depresivo. Ok. Muy funcional, pero muy, muy depresivo, sí. Entonces soy muy, muy Treplev. Siempre quise ser Treplev, ¿no? Y lo hice una vez, hace muchos, muchos años, cuando era jovencito. Pero con un montaje que era con partituras físicas y vocales de bioenergética y bueno, de Meyerhold. Entonces como una cosa ahí medio rara, muy terrible. Okay. Bueno. Pero fui Treplev y sí me siento muy Treplev, ¿no? Siempre me he sentido muy, muy ahí, ¿no? En no encontrar el lugar, ¿no? No sentirme cómodo con nada, ¿no? El estar ahí en la desesperación de no saber quién soy, ¿no? Qué fuerte, okay. Y de hacer mucho drama de eso. Claro, ya. Mucho show de eso, ¿no? Porque a todos nos pasa. Claro. Pero hay unos que hacemos mucho show. Sí. No, te entiendo. O sea, te entiendo porque lo dices ahorita y yo acabo el labor ayer y no tengo que en la intro digo que me quedé pensando mucho también en... O sea, yo me siento un poco Treplev en estos momentos también. Claro. Muy cañón. Entonces también para mí es muy... Pues es fuerte y escucharte decirlo es fuerte porque también siento un poco que es como cuando en la obra, esto ya se va a escuchar muy ñoño, pero es como cuando Nina le dice a Trigorin, o sea, él está contando su pena y dice, pero ¿por qué? O sea, y ella está como emocionada y él está como sufriendo y no sé qué, y le pregunta algo, que con esto quiero cerrar, y le dice como... Pero no sé si lo dice así o yo me lo inventé, pero es como esta idea de, ¿pero eres feliz? O sea, cuando estás creando en el proceso, ¿eres feliz? Y te lo pregunto a ti. Sí, soy feliz ensayando, como decía. En el salón de ensayo soy muy feliz. La temporada es donde sufro. Pero creando soy muy feliz. Claro. Y sí,
Sí. Ok. Bueno, ahí está la gaviota. Los martes a las 8:30 en el Foro Lucerna hasta el 16 de abril. Cuando salga este episodio le van a quedar poquitas funciones. Entonces, para que si quieren echarse un clavado ahí, vayan. Nada más dura 3 horas y cachito, ¿va? 3 horas. 3 horitas. 3 horitas. Tiene un intermedio por ahí, ya casi no a la mitad, un poquito después. Pero bueno, para que tomen sus precauciones, pero vayan a ver la gaviota, que ahí está a las 8:30 los martes en el Foro Lucerna. Y ya para ir cerrando, te quiero hacer unas preguntas que hablan un poquito de dirección. Para ti, ¿qué es la dirección? Cuando gané un premio de cartelera de teatro, me hicieron esa pregunta y entonces mis actores se burlaron durante años. Ya sé qué vas a decir. Ajá, pero sí creo un poco eso. O sea, creo que es como yo dije que es como estos coordinadores de alberca de los hoteles, ¿no? Que ponen las reglas del juego y invitan a todos a jugar, ¿no? E intentan que se la pasen bien. Siento que eso es un poco la labor del director, ¿no? Es sostener los ánimos, ¿no? Intentar enfocar lo mejor que se pueda las creatividades de cada persona, ¿no? Intentar sacar lo mejor de cada persona, ¿no? Saber que hasta dónde puedes presionar o no, ¿no? Hay un componente que tiene que ver con eso, ¿no? Porque hay un momento donde no puedes presionar de más ni a un creativo ni a un actor porque lo vas a crujir o porque en ese momento de su vida no está pudiendo, ¿no? Porque tiene algo que no está pudiendo, ¿no? Entonces es muy delicado, es ir midiendo esa agua y es intentando, pues eso, traer el gozo al salón de ensayos, ¿no? Traer la ilusión y el disfrute, ¿no? Y para que nazca la creatividad, porque si algo necesita la creatividad es eso, es gozo e ilusión, ¿no? Si no, es un terreno muy estéril, ¿no? Y hacer que eso, que sea un divertido terreno de juegos es la labor de un director en el fondo, ¿no? Y luego ir tomando las decisiones que mejor creas, consultar lo más que puedas, porque uno pierde objetividad, uno nunca sabe lo que está haciendo, ¿no? Tú eres director y también eres actor. Sí. Cuando actúas, ¿qué se enciende? Y cuando diriges, ¿qué se enciende? Cuando actúo, se enciende el terremoto que soy interno. Que soy muy pasional y soy muy emocional. No lo parezco, pero lo soy, ¿no? Y eso despierta cuando soy actor, ¿no? Y cuando soy director se enciende mi paciencia, mi calma, mi ser más compasivo y amoroso, siento yo. También das talleres, das clases. Ajá. Entonces te quería preguntar, ¿cuál es tu visión hacia la gente que les das clases, a los actores, por ejemplo? O sea, ¿cuáles son como los consejos que les dan que les das o las líneas que les das a grandes rasgos? Y también, ¿qué aprendes tú de esas personas a las que les estás guiando? En los talleres he aprendido más que en ningún otro lugar, ¿no? Normalmente me gusta darle a actores que ya tienen como una formación, porque lo que más me gusta es ayudar a que el actor se escuche a sí mismo, ¿no? Ayudar a que el actor confíe en que lo que le está pasando cabe dentro de la ficción, ¿no? Porque ahí sucede la creatividad realmente, ¿no? No en aquello que teníamos planeado. Tenemos que planear mucho, pero en el fondo hay que dejar los planes de lado e ir siguiendo lo que va sucediendo, ¿no? Y lo que nos está pasando, hablo mucho de lo que nos está pasando, ¿no? Porque el único lugar donde existe la ficción es en eso, ¿no? En lo que está pasando en el momento, ¿no? Y entonces aprender a que el actor confíe en sí, porque si no sucede el mal, que es muy difícil. Entonces, y es peligroso lo que hago también, y también cuando dirijo, ¿no? Porque intento dirigir desde otro lugar, pero también buscar eso, ¿no? Que el actor se siga a sí mismo, ¿no? Y tenga su propia elección constante de caminos, ¿no? Pero el peligro, o sea, que lo que quiero decir es que la cosa es que muchas veces lo que pasa con los actores es que creen que hay una manera de hacerlo, que tienen que llegar, entonces ya parten de estar en deuda con algo, ¿no? Entonces te puede salir mejor o peor la mentira de lo que estás haciendo, ¿no? Hay gente que es virtuosa poniendo cara de que me sale, pero están poniendo cara de que le sale, ¿no? Otra cosa, y eso lo hemos vivido todos en el teatro, hay momentos que pasan, ¿no? Que no está el actor haciendo que pase, está pasando, ¿no? Y no es que esté el actor llorando o desparramado en el escenario o dejándose, es simplemente donde
algo tiene lógica con lo que está diciendo y lo que está pasando entre el público y el actor. No está separada la ficción de la realidad. Estoy usando un choro muy grande. No, pero te estoy entendiendo. Ok, pero en eso me enfoco, en que eso pase cada vez más, porque es muy difícil que pase. Pero podemos entrenar para que pase más y más y más y más y más. Y eso tiene que ver con confiar en uno mismo, pero confiar no en la idea de uno mismo. Y eso es lo que le enseño a los actores, o lo que quiero enseñar. Porque la idea de uno mismo es solo una idea que también nos va a crear en deuda, ¿no? Sino confiar en lo que me está pasando, eso es ser uno mismo. Confiar en que lo que me está pasando está bien y funciona, ¿no? Sí he hecho el trabajo, hay muchas cosas ahí que demás, pero esa es la parte esencial del actor, ¿no? Y donde el actor adquiere un lugar importante en la sociedad, ¿no? Si no se vuelve puro entretenimiento, que no está mal, pero puede ser más el teatro que eso. Claro, justo. Van a haber unas preguntas rápidas acerca del teatro. Entonces, yo te pregunto y ya tú me contestas. ¿Un sueño cumplido en el teatro? Trabajar con un equipo muchos años. No, o sea, siento que eso es lo que siempre he querido, tener una compañía, y hay una compañía que ha estado presente durante los años, ¿no? Y eso me gusta mucho. Muy bien. Un sueño por cumplir en el teatro. Quiero montar muchas cosas, pero quiero montar Lorca. Un miedo de esta profesión. Que la inercia me mate, ¿no? Que es una profesión donde ganamos muy poco dinero, tenemos que hacer muchas obras para sustentar, ¿no? Y a veces esa inercia te arrastra tanto que pierdes el tiempo de poder ponerte creativo, ¿no? Y eso es algo contra lo que quiero luchar y que no quiero que me pase. Y a veces me pasa. ¿Cómo llevas la crítica o comentarios negativos hacia tu trabajo? Me duelen muchísimo, no siempre duelen. Estoy trabajando en eso y entrenando en saber que hice lo mejor que pude, y a veces latino y a veces no, y a veces algo congenia con alguien y con otra persona no, y entender eso es importante, ¿no? Como no todo es para todo el mundo, ¿no? Y siento que me cuesta entender eso, y cada vez lo voy entendiendo mejor, ¿no? Que hay gente que ve desde lugares ya predeterminados y no sabes ni qué le pasó en el día, ni qué pasó, y es tan subjetivo lo que hacemos, claro, que tenemos que aprender a entender eso profundamente, ¿no? Eso, sí. ¿Qué tan autocrítico eres contigo mismo y cómo te tratas a ti mismo como creador? Por eso soy terriblemente mal, ¿no? Cada vez mejor, quiero creer. Pero sí soy voraz conmigo mismo, ¿no? ¿Separar al autor de la obra? Sí, no. A veces depende del caso. ¿No viste Mercan, verdad? Sí vi Mercan. ¿Sí viste Mercan? Sí vi Mercan. Porque siento que ahí está... Habla de eso, ¿no? Siento que no se puede separar al autor de su objeto artístico, sea el texto, sea la dirección. Sin embargo, la mirada del espectador no se relaciona con el autor. Sí, o sea, siento que el autor ya no está cuando está el objeto artístico. A menos que sea Mercan, ¿no? Donde estaba ahí muy presente. Claro, es un chiste lo que digo, pero siento que sí comparto algo de lo que decía Mercan, que un objeto artístico realmente es un prisma, ¿no? Donde caben muchas cosas, no solo una y su contexto, ¿no? Donde varios contextos van a reflejarse en ese prisma, ¿no? Y va a adquirir muchos colores distintos, ¿no? Cuantos más colores tiene, mejor es el objeto artístico, según yo, ¿no? Y tiene que ver con esto de ser universal o no. Cuanto más cala en diferentes realidades, mejor es, ¿no? Porque también el contexto es un constructo, ¿no? Entonces hay que hacerlo más volátil, no hay que hacerlo de piedra, al revés, y ese es el peligro de juntar tanto al autor con su obra, ¿no? Ahora, no se puede separar al autor de su obra, ¿no? Lo escribió por algo. Claro.
Interesante, ¿eh? Gracias. O sea, no digo interesante por no, pero es todo el prisma y de los colores y de la percepción. Es interesante también. Volviendo a este concepto de la isla, y ya faltan 2 preguntas para terminar todo. Imagina que tenemos un cofre, un cofre del tesoro. En estas historias, casi siempre relacionadas con las islas, los personajes están en esta aventura porque quieren conseguir ese cofre. Porque ese cofre es algo que querían y que encontraron después de todo del viaje que hicieron. Imagina que tenemos un cofre del tesoro, tú lo abres y adentro están las cosas que has encontrado después de este camino haciendo teatro o hasta ahorita donde llegas. ¿Qué cosas hay ahí? O sea, ¿qué tesoros has encontrado al hacer teatro? Gente, nombres propios, ¿no? Eso definitivamente creo que es el mayor tesoro, ¿no? Luego, mucha capacidad de articularme, de describir lo que me pasa, ¿no? Intentar describir qué le pasa a ese tipo que está escrito ayuda a que tú también puedas describirte un poco mejor eso que estás viviendo, ¿no? Y esas 2 cosas siento que son los tesoros de hacer teatro. Muy bien. Bueno, ahí están los tesoros de Cristian Magaloni en esta isla de Cristian Magaloni. Y ya para terminar, es el momento de que tú me regreses una pregunta. Antes de empezar a grabar, yo te dije que de las preguntas que yo te hice de todas, tú me puedes regresar una. Ahorita te doy una opción que es, me puedes regresar alguna de las que yo te hice o puedes crear una nueva. Ok. Me gusta, ya la había decidido. Me gusta de cómo ves tú el panorama de teatro, si estamos buscando formas nuevas o no. Porque claro, tú ves mucho teatro, ¿no? Okay. Estás obligado a ver teatro. ¿Y tú sientes esto de lo repetitivo o no? Lo siento un poco, pero cada vez menos. O sea, creo que sí había un punto en el que alguien me preguntó, no me acuerdo si fue en el 2022 o por el 2023, que sí que había opinado de ese año. Y yo había dicho que me gustaba ver más dramaturgias mexicanas, pero que lo dije así muy directo, perdón si hería a alguien, dije, pero hacen falta más dramaturgistas. Entonces, o sea, como que lo dije muy así como de, está padre la intención, pero falta ahí como ajustar. Y creo que la figura del dramaturgista también está teniendo más importancia en los últimos años, o al menos, por lo menos yo, porque antes no lo, o sea, si a mí me preguntas hace 5 años antes de empezar esto, ¿qué era? Yo no sabía ni que era un dramaturgista, ¿no? Y ahora tengo una noción, tampoco creo que lo sepa así de examen también, pero tengo una noción. Entonces, yo sí creo que se están buscando formas. Siento que a lo mejor a mí me pueden parecer novedosas, pero lo que me pasa mucho es que luego escucho otras opiniones que dicen, no, pero eso se hizo hace mucho, esto lo hizo tal en tal lugar, ¿no? Pero creo que es importante, me gustó lo que dijiste, te lo voy a robar porque también siento que viene de ahí, esto que dices de buscarlo desde diferentes lugares. O sea, hay gente que sí lo busca desde la dramaturgia, pero hay gente que lo busca más en el tipo de actuación. Pero hay gente que también lo está buscando, y eso también hay que decirlo, lo está buscando desde lo plástico, desde lo visual, desde la iluminación, desde el vestuario. Y creo que también empezar a experimentar eso, lo ves. A lo mejor sí de repente hay cosas que van saltando, ¿no? Porque uno ve, sí, he estado viendo mucho teatro, entonces de repente, pero te voy a decir algo, a veces lo que salta es lo que ya no parece tan lo más sencillo, y lo más sencillo a veces es novedoso porque ya no se hace porque es sencillo. ¿Sí me explico? Sí. A mí me pasó mucho, igual decir la obra, me pasó mucho con Fotografía de 3 muchachas, que es teatro documental, por así decirlo, es Mahalat Sánchez, se me da el nombre de las 2 actrices, son 3 actrices, y hay algo ahí que es tan sencillo y tan básico del teatro, pero tan que hace mucho que no lo veía. Entonces es eso, porque a veces buscando lo nuevo te olvidas de lo básico. Claro. ¿No? Y entonces hay algo ahí que tiene que suceder, y a veces eso también pasa. En la búsqueda de otras formas no sucede. O sea, la obra no pasa porque estás preocupado de que pasen otras cosas o de que digan, mira qué innovadores, y no es cierto. Y eso pasa. Eso sí pasa, eso es muy peligroso. Claro. Y siento que ese fue un mal que vivimos muchos años en el teatro, que ya no lo siento menos, pero sobre todo con la dirección, en donde la dirección se comía la obra. Ajá. ¿No? Entonces lo original de la puesta en escena se comía, el propio texto no se contaba, y si algo central es que se cuente la historia, mejor, peor, más brillantemente o menos, pero que se cuente, y sí era un mal. Ahora siento que está menos, sí. Pero sí.
pasa. Sí, Que sí pasa. por la búsqueda se come Claro. el sí. evento, ¿no? Sí, sí pasa. Sí pasa. Sí. Y también siento que les pasa a ciertos directores y directoras que entonces como funcionó una vez, lo siguen haciendo y lo siguen haciendo, lo siguen haciendo y entonces ya es repetitivo. Eso también pasa. Eso también pasa. Entonces son ciertas cosas que ahí están, pero a mí me gusta pensar que sí se están buscando nuevas formas. Tal vez más bien creo que también hay que voltear hacia otros lugares. O sea, como espectador, como gente que ve teatro, o sea, incluso, ¿no? O sea, ustedes que hacen teatro pero también ven teatro, y la gente que hace crítica y reseña y los medios de difusión, voltar hacia otros lugares, porque a lo mejor ahí están esas nuevas formas que no estamos viendo porque estamos viendo lo mismo de siempre. Claro. Entonces también eso es importante. Muchas gracias, Cristian. No, a ti, Ed. Hemos terminado. Muchas gracias por venir. No, gracias a ti. Muchas gracias. Lo disfruté mucho. Gracias, Cristian, por tu templanza, tu pasión, tu honestidad y la manera en la que ves el teatro. Gracias a Adriana González, quien hizo posible esta entrevista. Y antes de terminar, quiero dar algunas precisiones y observaciones de esta conversación. 1. Esta conversación se grabó hace 2 semanas. 2. En la conversación se menciona a Emilio y a María. Nos referimos a Emilio Zurita, escenógrafo, y a María Vergara, iluminadora, que son parte del equipo creativo de Ana contra la muerte. 3. En algún momento, Cristian da las gracias a Ana. Se refiere a Ana Kupfer, la productora. 4. Rumbo al final, yo hablo de fotografía de 3 muchachas y menciono a Majalat Sánchez, pero me faltó mencionar a Verónica Olmedo y Mónica Jiménez, actrices también de esta obra. 5. Mencioné al elenco de Ana contra la muerte, pero no al de La Gaviota, así que aquí van. El elenco de La Gaviota está conformado por Margarita Sanz, Boris Schumann, Roberto Beck, Asir Abate, Pablo Perroni, Lourdes Gaza, Julio César Luna, José Ramón Berganza, Ana Kupfer y Ditmara Nader. Discúlpame, Ditmara. Y para hacer esta parte más que una observación, en la parte cuando Cristian menciona que después de tanto drama ya vienen 2 comedias, él estaba hablando de Los Perros, de Nelson Valente, y de Independiente, de Alberto Lujambio. Los Perros es una comedia que él dirige en el Foro Shakespeare, va a estar a partir del 1 de mayo. Independiente también es una comedia, creo, con la dirección de Rina Rachlewski, no sé si lo dije bien, Rachlewski, creo que Rachlewski, por ahí, perdón Rina, donde él actúa, creo que él es el prota. Y ya está el cartel, es morado y él sale como un candidato y tiene que ver con política, en este momento, de campañas electorales. Y en el elenco están Gloria Toba, Cristian Ramos, Ángel Enciso, Paola Rioja, Alondra Hidalgo, Alejandro de Hoyos y Héctor Berzunza, el aguacate. Y hay un video por ahí que circula. De hecho, yo lo estaré publicando también en mis redes para que lo vean. Entonces ahí están 2 opciones, 2 comedias, no como los dramones de Ana contra la muerte y la gaviota, sino ya vienen pronto Los Perros al Foro Shakespeare, donde Cristian dirige, Independiente, que estará en el Teatro Milán a partir del 16 de abril, estarán los martes, y ahí Cristian Magaloni forma parte del elenco. Y siguiendo con las observaciones, que pensé que ya iban a terminar, pero no, esta sí es la última, quisiera mencionar que la penúltima pregunta que hice, la del cofre del tesoro, es una pregunta inspirada en una pregunta que propuso Ociel-MR en Twitter. Yo hace unos meses puse qué preguntas sugerían para esta nueva temporada y él puso una de la cual hice una adaptación y quedó esta del cofre del tesoro. Entonces muchas gracias, Ociel, por tu pregunta. Le hice unos pequeños cambios, pero gracias por ser parte también de esta isla en esta temporada. Gracias a ustedes por seguir aquí. Como se dieron cuenta, dejé el formato de este podcast casi como estaba. Hice algunos ajustes y seguirá habiendo durante los próximos episodios. Gracias a quienes hacen posible este proyecto. Diseño gráfico y dirección de arte. Toda la actualización de imagen que están viendo en Instagram, en Twitter, en redes sociales. Said Galván. Asistencia en grabaciones. Andrea Quintero. Diseño sonoro de las cortinillas y las transiciones. Alex Barajas. La voz de esas cortinillas y también del promo de esta temporada, Lorena Nájera. Producción ejecutiva de Enrique Quesada. Agradecimientos, Rosario Ochoa Madrid y Antonio Martín Gutiérrez. Muchas gracias también a todas las personas que de alguna u otra manera han apoyado a que este podcast siga.
Si quieren saber qué obras les recomiendo para ver, me pueden seguir en mi newsletter, Ed Recomienda, donde cada semana doy 3 recomendaciones de obras para ver el fin de semana o la siguiente semana. Pueden suscribirse en edresena.substack.com. Substack es al final con C y K. Y si quieren comentarme qué les pareció este primer episodio de la temporada o me quieren preguntar algo, lo pueden hacer a través de Instagram o Twitter, X o X. Ahí estoy como @edresenateatro. Ahí pongo las obras que veo, doy pases dobles, anuncio las obras que vienen. Y en TikTok estoy como @edresena_teatro. También ahí subo contenido de vez en cuando, ya espero hacerlo más, pero ahí también me pueden seguir. Es momento de despedirnos y dejar esta isla. Gracias por haber estado aquí de nuevo. Nos escuchamos en un próximo episodio. Y si no, de seguro, nos vemos en el teatro. Adiós.